Bien, jóvenes, entonces vamos a empezar con el desarrollo del laboratorio. Y para eso, jóvenes, voy a compartirles la cámara para que puedan observar el equipo, dar la explicación correspondiente del equipo, de qué trata, y luego estaremos realizando lo que es la toma de datos. A ver, un momentito, por favor. Bien, jóvenes, ¿me confirman, por favor, si están logrando visualizar el equipo? Todavía no, Richard, todavía no. Está cargando probablemente. Ahora sí se ve bien el equipo, Richard. Ahora sí se Perfecto, ve. muchísimas gracias. Bien, jóvenes, muchísimas gracias. Ok, jóvenes, entonces vamos a empezar. Bien, jóvenes, entonces voy a acercarme al equipo y vamos a explicar de qué consiste el equipo y cómo vamos a realizar la toma de datos. Bien, jóvenes, como ustedes están apreciando frente a la cámara, este es un equipo que está formado prácticamente por tuberías, ¿ya? Todo lo que ven ustedes son tuberías de un material de PVC, ¿ya? En la cual tienen diferente diámetro, se puede observar aquí, tienen diferentes diámetros y a la vez registran diferentes formas. ¿Sí? Tienen diferentes formas. Y aquí a su lado, por donde va a circular el agua interiormente dentro de la tubería, cada tubería tiene su respectiva válvula, jóvenes. ¿Ya? Tiene sus respectivas válvulas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar con este equipo el día de hoy? Vamos a determinar la pérdida de carga en un tramo de tubería. Para eso voy a hacer una conexión respectiva con unos sensores y de esa manera vamos a registrar cuánto es su caída de presión en ese tramo de tubería que voy a realizar la conexión de unos sensores. La toma de datos, jóvenes, se realiza de dos maneras. Una de ellas es observando los instrumentos que controlan el proceso y la otra mediante el uso de un programa, un software que tenemos aquí en la computadora, la cual el día de hoy lo vamos a utilizar. Si no tuviésemos el software aquí en la computadora, lo que tendría que realizar es observar los instrumentos y reportarle esos datos. Para medir el caudal, jóvenes, se observa aquí un contómetro. Aquí tenemos un contómetro, jóvenes, ¿ya? En la cual se registra lo que es el caudal. Ya, jóvenes, este es un contómetro para determinar o registrar lo que es el caudal. El otro instrumento, jóvenes, es el manómetro diferencial de presión, lo cual tenemos aquí. Estos instrumentos son unos instrumentos electrónicos, jóvenes, lo cual van a registrar lo que es la caída de presión en ese tramo de tubería. Ya, para eso voy a hacer la conexión respectiva. Aquí tenemos los sensores, ya, lo cual voy a conectar en ese tramo de tubería y de esa manera registrar la caída de presión en ese tramo. Aquí en la parte inferior tenemos el depósito de agua, jóvenes, donde tenemos almacenado. Y aquí al costado tenemos la bomba. Ya, una pequeña bomba que al momento de encender lo que va a hacer es succionar el agua de este depósito, lo impulsa por esta tubería y retorna por una de las tuberías que vamos a seleccionar. El día de hoy vamos a trabajar con esta tubería, ¿ya? Con esta tubería, jóvenes, por donde va a retornar el agua hacia el depósito.
Bien, dicho eso, entonces, jóvenes, voy a realizar la conexión respectiva de los sensores. Ya aquí tenemos los cables. Ya uno de los extremos se conecta aquí. Y el otro sensor en el otro extremo. Listo, jóvenes. Ahí tenemos la conexión respectiva, en la cual va a registrar la caída de presión en este tramo de tubería, jóvenes. Abrimos la válvula por donde va a retornar el agua al depósito. Y ahí ya tenemos listo el equipo para que empiece a trabajar y sacar los datos con los cuales van a trabajar. El día de hoy vamos a tener 6 conjuntos de datos, jóvenes, ¿ya? Y para eso vamos a registrar 6 diferentes caudales y a la vez tener 6 diferentes caídas de presión. Para la primera lectura, jóvenes, lo que voy a realizar es abrir completamente la válvula que retorna el agua hacia el depósito. Esta válvula, jóvenes. Ya, dicha válvula tiene que estar abierto completamente, jóvenes. De esa manera se estará registrando el primer caudal y a la vez la primera caída de presión. Para el segundo conjunto de datos, segundo par de datos, voy a tener que acercarme aquí al equipo y voy a manipular esta válvula. Ya voy a tener que cerrar un poco más y de esa manera se logra obtener lo que es el segundo caudal y también la segunda caída de presión. Y así sucesivamente voy a estar manipulando constantemente esta válvula, jóvenes, ¿ya? Para lograr obtener los diferentes caudales. También voy a realizar aquí la conexión del cable, un cable USB, ¿ya? Aquí tenemos un cable USB en la cual vamos a conectar el equipo, nos va a mandar la señal de información necesaria y eso lo vamos a observar aquí en la computadora. Ya voy a conectar y más adelante ustedes van a observar el programa en el cual vamos a utilizar y de qué manera vamos a registrar lo que es los datos de caudal y caída de presión. Bien, dicho eso, jóvenes, entonces voy a encender el equipo. Voy a encender la bomba, jóvenes. Listo, jóvenes. Acabo de encender la bomba y ahora voy a abrir completamente la válvula que les he mencionado, ya, lo cual tiene que estar completamente abierta. Listo. Ahí esperamos un momento que se estabilice el equipo y ahora vamos a proceder a registrar los datos con lo cual van a trabajar en su laboratorio. Ya voy a compartir la pantalla. Voy a abrir el software que tenemos aquí, jóvenes. Listo, jóvenes. ¿Me confirman, por favor, si están logrando visualizar la pantalla del software que tenemos ahí? Todavía, Richard, no se ve todavía. A ver, vamos a esperar un momento. Ahora sí. Ya, listo, jóvenes. Tal como les había mencionado, este es el programa que vamos a utilizar el día de hoy. Y de esa manera vamos a registrar lo que sería el caudal
y la caída de presión. ¿Ya? Lo interesante, jóvenes, de este programa, que nos da algunas características de la tubería que hemos seleccionado, lo cual van a tener que registrar, en la cual nos menciona que el diámetro de la tubería que he seleccionado mide o tiene un valor de 16 milímetros. Pueden tomar apunte, jóvenes, diámetro de la tubería 16 milímetros. El otro dato que se va a registrar es la longitud de la tubería, ¿Pueden que es repetir de el diámetro, por favor? ya, correcto. Diámetro de la tubería 16 milímetros. Ok, gracias. Longitud. La longitud de la tubería es de 1.22 metros. Ok. El otro dato que nos da o nos indica es la rugosidad de la tubería. Como la tubería es de PVC, ahí nos da un valor que la rugosidad es de 0.007 milímetros. Ok. Bien, jóvenes, entonces voy a realizar la primera lectura y ahí va a empezar a cambiar los valores, ya que en este momento nos dan valores de 0 y cuando se realiza la primera lectura va a empezar a cambiar los datos. Ya, entonces ahí empezaremos a registrar los primeros datos, jóvenes. Ya, atentos, por favor. Listo, jóvenes. Los primeros datos, jóvenes. El caudal está registrando 2.64 metros cúbicos por hora. Repito, caudales de 2.64 y la caída de presión 126 milibar. Repito, jóvenes, la caída de presión 126 milibar. Listo, ahí tenemos entonces el primer par de datos. Y ahora, como les he indicado a un inicio, voy a tener que acercarme al equipo y cerrar un poco más la válvula que controla el retorno del agua al depósito para de esa manera obtener el segundo par de datos. De jóvenes, voy a acercarme entonces al equipo. Ya voy a cerrar la válvula. Listo, ahí lo dejamos en esa posición, la válvula. Esperamos un momento que se estabilice.
Ya, listo, jóvenes. Atentos con los siguientes datos. El caudal es de 2.38. Repito, caudales de 2.38 y la caída de presión es de 103 milibar. Repito, jóvenes, caída de presión 103 milibar. Listo, jóvenes. Entonces, voy a acercarme nuevamente al equipo. Voy a tener que cerrar la válvula y de esa manera registrar otro caudal y también ver cuánto es la nueva caída de presión. Ya a ver, vamos a repetir los datos. Caudales de 2.38. Repito, caudales de 2.38 y la caída de presión 103 milibar. Repito, caída de presión 103 milibar. Ya listo. Voy a cerrar un poco más la válvula. Listo, jóvenes. Atento con los siguientes datos. Ahora el caudal está registrando 2.08. Repito, caudal 2.08 y la caída de presión 82 milibar. Repito, caída de presión 82 milibar. Bien, entonces voy a cerrar un poco más la válvula, jóvenes. Listo, jóvenes, atentos, por favor. Bien, ahora el caudal está registrando 1.71. Repito, caudales de 1.71 y la caída de presión 61 milibar. Caída de presión 61 milibar. Bien, jóvenes, ahí tenemos entonces los siguientes datos. Voy a cerrar un poco más la válvula.
Listo, jóvenes, atentos con los siguientes datos. Bien, ahora tenemos un caudal de 1.37. Repito, jóvenes, caudales de 1.37 y la caída de presión 43 milibar. Caída de presión 43 milibar. Repito, jóvenes, caudal 1.37 y caída de presión 43 milibar. Listo, jóvenes, voy a cerrar un poco más la válvula. Listo, jóvenes, atentos, por favor. Bien, jóvenes, los últimos datos serían entonces, a ver, caudal de 0.99. Repito, jóvenes, caudal de 0.99 y la caída de presión 30 milibar. Repito, caída de presión 30 milibar. Listo, jóvenes. Entonces, ahí tienen los datos con los cuales van a trabajar. Correcto, el caudal es 0.99 y la caída de presión 30 milibar. Bien, jóvenes, entonces vamos a dar el dato de la temperatura del agua. Para eso voy a utilizar un termómetro de mercurio. Voy a acercarme donde está almacenado el agua y registrar cuánto es su temperatura, jóvenes. ¿Ya? Aquí está el termómetro, jóvenes. Listo. A ver, vamos a ver cuánto es la temperatura del agua. Pueden tomar apunte, jóvenes. Temperatura del agua 24 grados centígrados. Repito, jóvenes, temperatura del agua 24 grados centígrados. Ya, jóvenes, temperatura del agua 24 grados centígrados. Listo, jóvenes. Entonces ahí tienen los datos con los cuales van a trabajar. Y con eso estamos terminando lo que es la transmisión en vivo y el reporte de los datos, jóvenes. De repente a algún alumno les esté faltando algún dato, jóvenes. Ya, bien, la longitud de la tubería es de 1.22 metros. Diámetro de la tubería 16 milímetros.
Repito, la rugosidad es de 0.007 milímetros. Jóvenes, el dato de la viscosidad lo van a determinar con la temperatura del agua que les acabo de reportar. Ya creo que ustedes van a ir a unas tablas y lo cual van a sacar esa información de la viscosidad del agua. Sí, correcto, 0.007 milímetros. Esa es la rugosidad. Listo, jóvenes. Entonces, ahí les dejo trabajar. Con eso estamos terminando lo que es la toma de datos. ¿Ya? Listo, profesor Agreda. Hemos terminado entonces con la toma de datos. Muchas gracias, Richard. Sí. Ok. Son 6 datos, alumnos, 6 datos. Richard, ¿me dejas unos 5 minutitos al menos con el equipo para dar una explicación Sí, a los alumnos y también voy a quedarme con ellos luego para ver la guía, ¿ya? Por favor. listo, profesor. No se preocupe. Ahí le dejo la imagen del equipo. Sí. Ok, gracias. Bien, jóvenes, atiendan por favor. Conmigo vamos a estar unos 20 minutos totales aproximadamente. De ahí yo me dirijo al salón de los alumnos de la IV52. Si están ahí en el salón, me esperan. Ok, bien. Frente a ustedes está, jóvenes, el equipo de pérdida de carga. ¿Sí? Tenemos un pequeño depósito, como una especie de tina, donde hay agua almacenada. Ok. Muy bien, ya. Hay agua almacenada por la parte izquierda de ese depósito, ¿sí? Desciende el agua y es succionada por la bomba que está ahí a la izquierda. La bomba descarga hacia la parte superior, ¿sí? Por esa vertical cilíndrica. Sube, 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 pasa por un manómetro, simplemente un manómetro, ¿sí? Y se va de frente hasta el fondo, la derecha, por la parte superior, y retorna por la segunda línea, nada más que por la segunda. Las demás están cerradas, la tercera, la cuarta, la quinta, no juegan ningún papel. Solo la segunda línea. Ahí está la válvula, ¿sí? La válvula en posición horizontal, en posición a la tubería, lo cual hace indicar pues que permite el paso de líquido. Y hay dos puntos, rojo y azul, que están a una distancia, que es todo el problema, ¿sí? Que están a una distancia de 1,22 por la tubería ni demás, pero la distancia entre el punto de toma rojo y azul, ¿sí? Es una distancia de 1,22 metros, ya en el de esa tubería también 16 milímetros y la velocidad relativa. Entonces lo que se va a medir es la pérdida de carga del punto rojo al punto azul. ¿Cuánto es la pérdida de carga? No existe, jóvenes, ningún equipo que te mida la pérdida de carga en joules sobre kilogramo, que hemos aprendido en clase, ni en metros, porque si algunos siguieron también, y les dije, revisen el problema 11, cuando los joules sobre kilogramo lo divides entre la gravedad se convierte en metros. No hay ningún equipo que diga, esto mide la pérdida de carga. Lo que va a poder Richard medir es, o lo que ha medido es la caída de presión que experimenta de un punto a otro, ¿sí? El líquido al pasar del punto rojo al punto azul. La caída de presión con un manómetro, ¿ok? Eso es lo que se puede medir para diferentes caudales, ¿correcto? Entonces, va por rojo, llega hasta el azul y retorna por la vertical, ¿sí? Que está al lado izquierdo, y entra por la parte superior del tanque. Hay un rotámetro que te mide el caudal, pero ese te lo mide de manera analógica. Richard instaló uno electrónico que te mide el caudal exacto y la caída de presión exacta, ¿sí? Entonces, ese es el recorrido que experimenta el fluido. Repito, el agua líquida sale de ese tanque por la parte inferior izquierda, succionada por la bomba le da trabajo, impulsa y el líquido se va verticalmente, sube, hace su recorrido por la parte superior, por el último tramo recto superior y retorna por el segundo tramo nada más. Los demás están completamente cerrados. En ese retorno se va a medir la caída de presión, ¿sí? Entre el punto azul y el punto rojo. Esa caída de presión nos va a permitir determinar la pérdida de carga experimental, porque se pasó una experiencia. Pero nosotros también vamos a hacer, aparte, la pérdida de carga teórica.
La pérdida de carga teórica es con las fórmulas que hemos aprendido en clases, ¿sí? Es con las fórmulas que hemos aprendido en clase. ¿Te acuerdas de esos pasos? Paso 1, Reynolds, paso 2, factor de fricción, paso 3, pérdida de carga. Eso vamos a aplicar y comparar con la pérdida de carga que se obtiene de manera experimental entre corrida y corrida. Y de ahí sacaremos conclusión. Veremos si siempre la pérdida de carga teórica y la experimental son valores cercanos, o de repente en alguna corrida, ¿sí? La pérdida de carga y la teórica son más cercanos y en otros son más lejanos. Sacaremos conclusiones. ¿Ya? ¿Cómo es esa pérdida de carga experimental con la teórica? Muy bien. Como les decía, ¿no? El agua retorna y pasa por un rotámetro que te puede medir el caudal y graduar, ¿no? Hay una perilla rojita encima del tanque que permite ir graduando el flujo, ¿sí? Porque estas son diferentes medidas de caída de presión para diferentes caudales. Mucho cuidado con las unidades, ¿no? Porque nos están dando las unidades en metros cúbicos por hora, ¿sí? Hay que llevarlo a metros cúbicos por segundo, y la caída de presión que está en milibar hay que llevarlo a Pascal para que todo esté en el sistema internacional. Muy bien, ahora vamos a hacer un recorrido, ¿sí? Esperan un ratito por la guía para ver qué cosa es lo que quiero que me presenten en el informe. Y por ahí en el camino les ayudo de repente con algún cálculo, ¿ya? Esperen un ratito. Voy a compartirles, ¿sí? Voy a compartirles un ratito la guía. Está cargando un ratito. Luego me viene otra máquina. ¿Ya? Ok, vamos a esperar un ratito. Ya. Gracias, Richard. Ya se retiró Richard. Bien, jóvenes, ahí está la guía, ¿sí? Vamos a dar una lectura de la guía para ver qué es lo que debe contener el informe y en alguna parte me detendré para hacer un ejemplo de cálculo y con eso terminar, ¿sí? Explicarles un poquito eso. A ver, porque hay otras variables que aparecen en la guía que no se han hecho en clase, pero es muy similar, ya les explicaré. Dice, objetivo, a finalizar el desarrollo, el alumno será capaz de determinar las pérdidas de carga en tuberías de sección constante y accesorios. Acá accesorios no, porque no hemos hecho pasar el fluido por ningún accesorio. Solo quiero medir la pérdida de carga en esa longitud de 1,22 m. ¿Cuánto es esa pérdida de carga? ¿Sí? En otras palabras, determinar en la pérdida de carga primaria, porque es debido a la longitud de tubería. Ok. Evaluar el efecto del caudal en la pérdida de carga. Richard ha ido variando los caudales, la presión también ha ido cambiando. Y haremos los cálculos de pérdida de carga para cada uno, ¿sí? De los caudales. Ahí haremos una relación, ¿no? Es proporcional, directo, inversa, ya veremos cómo varía la pérdida de carga con el caudal, ¿sí? El caudal de líquido. Y luego comparar método teórico experimental, sí, ese es un objetivo en la detección de la pérdida de carga. Nosotros sabemos hacer el teórico, hemos practicado en clase, por eso es bueno hacer en el laboratorio y aquí utilizado el capítulo, ¿sí? Y el experimental es lo que te da las lecturas, pero las lecturas te dan, ojo, caídas de presión. ¿Cómo esa caída de presión la podemos llevar a pérdida de carga fácilmente? Ya veremos. Y comparar con lo que se hace y calcula teóricamente. El fundamento teórico, bueno, está de más porque todos ya conocen la teoría, ¿sí? Pero miren algo. Ven una tubería, ¿sí? Dice energía perdida entre dos secciones.
exageradamente de 1 a 2, se nota que ha caído la presión, porque el punto 1 a través de un tubo U sube hasta una altura mayor y el punto 2 sube hasta una altura menor, ¿sí? Esa diferencia de altura se llama H, ¿sí? Pérdida de carga en metros, pérdida de carga H, ¿ya? Por si acaso, pérdida de carga H. Ok, seguimos. Dice, no me interesa esto, lo más importante, ¿cómo se determina la pérdida de carga? Está teóricamente, ¿sí? Con las fórmulas que hemos ido aprendiendo, pero aparece una J, P de carga por unidad de longitud, ya vamos a ver, es H sobre L, ahorita les explico. El factor de fricción, lo teórico sabemos, así que no me preocupo, de manera teórica. Lo importante que me debo preocupar es en el experimental, cómo hallar la pérdida de carga, ¿sí? Experimental, acá está. ¿Sí? Experimental se mide así nada más fácil. La caída de presión, que es lo que hoy se ha quedado en cada lectura, entre densidad, gravedad y longitud. Pero eso lo voy a demostrar, porque si no, no me van a creer. ¿Ya? Y eso es la pérdida de carga, proporcional a la caída de presión. Pero ese J, ¿qué cosa es J? Es el delta de H sobre longitud. ¿Y qué es el delta de H? F sobre G. Ya les había dicho yo eso en clase. No se preocupen, ahorita me voy a explicar que nosotros vamos a hallar la pérdida de carga en J, unidad de J, que no tiene unidades porque es metro sobre metro. Es adimensional. ¿Sí? Ok. Ese J, pérdida de carga, tiene un significado y se puede calcular de esa forma, experimentalmente. Caída de presión sobre densidad, gravedad, longitud, ¿ya? De tubería. Así se calcula. Ok. Vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué más vamos a encontrar? Dice. Descripción. ¿Sí? Encender el equipo. ¿Ya? Encender el equipo. La bomba, en otras palabras. Elegir una tubería lineal. Fue la segunda de arriba. Abrir la válvula que da paso al líquido a través de la tubería y cerrar las demás válvulas. Regular la válvula 24 hasta tener un caudal mínimo. Insertar los grifos del manómetro en la tubería elegida. Los grifos del manómetro para dar la lectura de la caída de presión. Anotar ambas lecturas, el caudal de metro cubo por hora y la caída de presión. Eso es lo que ya nos ha dado. Esto lo registra en el panel cuando se quiere para tu computadora. Mantener los grifos de la tubería, manipular la válvula hasta un segundo caudal y enseguida anotar las lecturas correspondientes. Repetir el paso 7 hasta obtener 5 lecturas. Finalmente, abrir completamente la válvula, dando por terminada la experiencia. Y anotar la temperatura del agua y la longitud de la tubería analizada. Lo tenemos. Okay. ¿Qué más? Acá está la toma de datos. Estos deben estar todos iguales. Longitud de la tubería, ¿sí? 1,22 metros. El interno de la tubería, lo vas a necesitar, te lo ha dado Richard. 16 milímetros, anótalo. ¿Ya? Para hallar la velocidad se necesita eso. Más que tienes caudal entre la velocidad. Ok, luego dice temperatura del agua. ¿Cuánto nos dio la temperatura? 24, ¿no? Promedio. Rugosidad de la tubería, bien bajito, 0,046 milímetros. ¿Sí? Rugosidad de la tubería también tenemos rugosidad. Y la viscosidad del agua, les da una tabla de viscosidad, ¿no? Aproximamos a lo más cercano, nada más. ¿Listo? Entonces, ya vamos a llenar juntos esos dos experimentales. ¿Ya? Nos han dado la presión en milibar, ¿sí? Ok. Después que llenamos ese cuestionario, ¿sí? Tienen que ir presentando los cálculos, ¿sí? Hoja de resultados, para hallar tanto la pérdida de carga teórica como la pérdida de carga experimental y poder comparar, por si acaso. Ahí, ¿ya? Okay. Finalmente, tratar de que nos entreguen este cuadro. Que dice, profesor, 0,046 milímetros la rugosidad, pero el profesor, no, la rugosidad no es eso, la rugosidad es 0,007. Yo he anotado, ustedes ahí tienen que anotar. La rugosidad es 0,007, tengan cuidado. ¿Ya? ¿Correcto? El diámetro es 16 milímetros, tengan cuidado. Muy bien, miren, en esta tabla que ven, primera observación,
van a llenar todo menos esto, fíjense. Van a llenar todo menos esto. Ya no les quiero complicar con más teoría. Por eso voy a anular esto. El G. ¿Sí? Ahí está. ¿Listo? ¿Ya? Esa columna no la van a llenar. Donde dice G, ¿correcto? Tachan. ¿Ya? Sí le voy a explicar qué significa, pero no, ahorita no necesito. ¿Eh? Tachan. Todo lo demás sí llena. Hasta la misma J. ¿Eh? Hasta la misma J. Puede ser. Muy bien. ¿Qué más? Ya. A ver. Ahora les voy a ayudar a enseñar ese cuadro, ¿ya? No se preocupen, les voy a dar unos minutos de explicación mayor. ¿Ya? Listo, acá voy a ir presentar un gráfico de J. J sí, vamos a ver, ¿sí? Ya les voy a explicar qué J es J. Sobre J versus caudal, ¿ya? J también es pérdida de carga y tiene un significado. Ya les voy a explicar, ¿ya? Cómo se dice el J. Ok. Vamos a graficar esa relación y contestando este cuestionario. Definir qué es la pérdida de carga, qué entiendes. Demostrar analíticamente que J es proporcional al cuadrado del caudal. Pérdida de carga, qué significa un 0,78 de J y su conclusión es mínimo 3. ¿Ya? Y ahí termina. Muy bien. Para aprovechar estos minutos, ¿sí? Vamos a explicarles cómo se hacen los cálculos, que es lo que más les interesa a ustedes. ¿Sí? Ok. Vamos a coger, ¿sí? Un par de lecturas. ¿Ya? O una suficiente. O una lectura. Por ejemplo, 2,088, 2,08, ¿sí? 2,08, ¿sí? Unidades metro cúbico, ¿sí? Por 2,08 unidades metro cúbico por hora. Y su caída de presión es, para ese caudal, 82 milibar, ¿sí? Entre el punto rojo y el punto azul, en la tubería superior, la presión caía, valorcito, 82 milibar, ¿sí? Entonces lo que ustedes tienen que hallar son las dos pérdidas de carga, la teórica y experimental, ¿ya? La teórica y experimental. Fíjense, el primer dato del caudal, ¿por qué no copiaron? Es 2,64 metros cúbicos por hora y caída de presión 126 milibar. ¿Ya? Ok, pero yo estoy con la tercera lectura ahorita, 2,08 y 82 milibar. Les voy a enseñar cómo se llama la pérdida de carga. Repasarles prácticamente, porque ustedes saben la pérdida de carga. Miren, primero la teórica, ¿sí? La pérdida, ¿sí?, de carga teórica, ¿sí? Miren cómo se halla. Primero, la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, ¿sí? La velocidad. La velocidad es vital. ¿Y cómo hay este problema? Caudal, ¿sí? Sobre, caudal sobre área. ¿Está bien? Listo. Pero ambas lo tenemos, ¿no? ¿El caudal cuánto vale? 2,08 metros cúbicos por hora. Entonces pongo 2,08, ¿sí? Sistema internacional. Metro cúbico. Más 2,08, ¿sí? Metro cúbico por hora. ¿Está bien? Pero una hora, ¿sí? Una hora es 600 segundos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sale el caudal en metros cúbicos por segundo? Sale bien pequeño, ¿no? Obviamente. Ahí está.
Ya está. Se cancela, ¿sí? Se cancela hora con hora, ¿sí? Y te queda en metro cúbico sobre segundo. Claro, bien pequeño, ¿no? Déjalo ahí. ¿Está bien? Ya está el caudal en metro cúbico sobre segundo y lo divido entre el área, ¿sí? Lo divido entre el área, porque el caudal entre el área es velocidad. Y el área es pi, ¿sí? 3,1416 por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Pero cuánto es el diámetro de la tubería? Es dato, ¿no? 16 milímetros. El aire acondicionado me agarró. 0,016 sería, ¿sí? Y por diámetro al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado sobre 4. ¿Listo? Ahí está. Yo les voy a pedir que me ayuden con el cálculo de una vez para avanzar, ¿ya? Porque ahorita me sacan de acá de esta sala y todo lo que pueda voy a avanzar. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cuánto es la velocidad, por favor? ¿Me ayudan? ¿Cuánto es la velocidad? Si quieren que les ayude, ayúdenme también, ¿sí? ¿Cuánto es la velocidad? Rapidito. Bueno, se cancela hora con hora, metro cúbico sobre metro cuadrado, porque el área está en metro cuadrado, ¿sí? Y pueden hallar, la velocidad te va a salir en metros sobre segundo, ¿sí? Fíjate. ¿Alguien ya lo halló? ¿Me ayudan, sí, rapidito? A ver. Se cancela hora con hora, metro cuadrado con metro cuadrado, y te queda 2,87 metros por segundo, ¿sí? Muchas gracias, alumno. Ya tenemos la velocidad, ¿sí? Del fluido. 2,08 metros por segundo, ¿sí? Esa es la velocidad. Oh, ahí está. 2,87. Bueno, 2,87 entonces ya. Ya tenemos la velocidad. Luego, ¿qué hacemos? Después de la velocidad. Ya lo saben, ¿no? Reynolds, ¿sí? Y Reynolds es velocidad, 2,87, diámetro, ¿sí? El diámetro es 16 milímetros, 0,016, porque tiene calentamiento internacional, ¿sí? ¿Qué más? Es Reynolds, ¿te acuerdas? Velocidad, diámetro sobre densidad cinemática, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O no? Aquí es igual Reynolds. Velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. Y te vas a las tablas, ¿sí? ¿Cuál es la viscosidad cinemática? No le voy a poner 24, para no estar interpolando. Vamos a ver si alcanza el 25, ¿ya? ¿Tienen ustedes ahí las tablas o no? De viscosidades. ¿Se las compartí? ¿Sí? A ver, ¿cuántas es esa tabla de viscosidades? ¿Sí se las compartí o no? Ahí está, sí la compartí. Muy bien, estoy abriendo, yo también ya la encontré. Mira, 24 no hay 20, entonces voy a usar 25. Entonces, como hay 25, profesor, ¿cuál es el primer dato del caudal? Ya les dije, 2,64, presión 126 milibar. Ya, ok, escúchame ya. No hay 24, puede ser 24 por interpolación entre 20 y 30, pero así como si fuera 25, ya para avanzar rápido. A 25, ahora la altura del agua. Entonces, la interpolación dice que es la semisuma entre 20 y 30. Sería 9 por 10 a la menos 7, ¿no? Porque puede ser 10 por 10 a la menos 7, o puede ser, ¿sí? ¿Cuánto? A la otra temperatura, a 30, ¿no? 8 por 10 a la menos 7 o 10 por 10 a la menos 7. Saldría 9 por 10 a la menos 7, ¿ya? Entonces, en abajo va 9 por 10 a la menos 7, ¿sí? ¿Qué hemos hecho? Simplemente hemos hallado, ¿sí? Simplemente hemos hallado, ¿sí? ¿Dónde está el por acá? Por ahí debe estar. Se perdió. Qué raro. Ahora, la canción. No sé dónde está el por acá. La 9 por 10, ¿sí? 9 por 10 a la menos 7. Bien, si me ayudan con esto, ¿cuánto sale?
¿sí? ¿Cuánto sale el Reynolds? ¿Mm? ¿Listo? ¿Qué cosa es 0,051? No, ese 10 era menos 7, ¿sí? Eso va a un negativo, ¿no? No se olviden el negativo, ¿sí? El más y el menos, ¿cuál es? Bueno, ya, ahí está. ¿Ya cuánto sale el Reynolds? ¿Ah? 51.022, ¿sí? Ok. Entonces supera los 10.000, por lo tanto es turbulento, ¿no? Ligeramente turbulento, ¿sí? No alcanza más cifras. 51.000, ¿sí? 22, ¿ya? Ese es el Reynolds. ¿El siguiente paso cuál era? ¿Siguiente paso cuál era? Gracias. La pérdida de carga, ¿no? No, el factor de fricción. El factor de fricción es 0,25, ¿sí? Sobre, ¿sí? Sobre el logaritmo. ¿Sí? Profe, el 9 por 10 a la menos 7, ¿de qué sale? Es la viscosidad cinemática. Está en las tablas. La estoy haciendo a 25. Yo les he dado una tabla de viscosidad para el agua a diferentes temperaturas. Tengo a 20, tengo a 30, usé la semisuma, ¿ya? Por si acaso. Revisa tu fórmula, Reynolds es velocidad diámetro sobre viscosidad cinemática. Ahora, el factor de fricción es longitud, ¿sí? Longitud, ya cero, factor de fricción, más grande si quieres, ¿sí? Es 0,25 sobre el logaritmo de E sobre diámetro. ¿El E cuánto vale para nuestro problema? Es dato, la rugosidad relativa, 0,007, ¿sí? 0,007, eso sobre diámetro. El diámetro es, ¿cuánto? Dato, 16 milímetros, y déjalo así nomás, en 16. ¿Por qué? Porque el otro E también está en milímetros, y tiene que tener unas unidades para que se vaya, para que salga dimensional. Todo eso entre 3,7, ¿sí? Si el E te lo da, pues, en metros, la rugosidad relativa también lo hace en metros. Pero como te lo da en milímetros, también te lo da en milímetros, ¿sí? Para que se cancele eso, las unidades, ¿no? Muy bien. Ya. Ya está, ¿sí? 0,25 es sobre diámetro sobre 3,7 más 5,74, ¿sí? Sobre Reynolds a la 0,9, ¿sí? 5,74 Reynolds a la 0,9, ¿sí? Reynolds es, a ver, 3 millones. ¿Ya? Reynolds es, a ver, 5,74 sobre Reynolds, ¿sí? A la 0,9, ¿no? Reynolds es 51,22, ¿sí? Eso a la 0,9. ¿Listo? Ahí está. Ya. Ahí está. ¿Ya? Entonces así es la fórmula. Logaritmo de es 0,25 sobre logaritmo, ¿sí? 0,25, ¿sí? Sobre logaritmo de E sobre diámetro sobre 3,7 nuevamente, ¿sí? Ahí está. En el otro lado, ¿sí? Ahí está. ¿Listo? Y eso se le aplica al final que le has tomado el logaritmo, lo elevas al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Ya, ¿cuánto sale el factor de fricción, por favor? ¿Sí? Sí, me ayudan. Un poquito rápido para llegar a la pérdida de carga primaria. Secundaria no hay, pues. No que es un tramo recto nada más
Y ya tenemos la primaria. Luego hay la secundaria y luego hay la experimental y lo comparamos, ¿ya? Le voy a explicar el significado de esa letra J rápido. Vayan rapidito, ahí me dice factor de fricción. Ya mientras voy poniendo acá. Todo esto es teórico, ¿eh? ¿Sí? Pérdida de carga, ¿sí? Primaria. ¿Listo? ¿Ya cuánto es el factor de fricción? Ya lo ahí tiene. 0,022, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Listo, entonces 0,022. Yo te creo, confío en ti, ¿sí? 0,022. Muy bien. Entonces, la pérdida de carga primaria que es igual al F mayúscula, ¿no? Ese F mayúscula es igual lo que acabas de hallar multiplicado por la longitud, ¿sí? Factor de fricción por longitud, ¿qué más? Por velocidad al cuadrado, ¿sí? Sobre 2 veces, ¿correcto? El diámetro. Ok, factor de fricción por longitud. Ahí está. ¿Sí? Factor de fricción, longitud, velocidad al cuadrado sobre 2 veces el diámetro. Ok. Entonces, ¿cuánto sale para nuestro problema la pérdida de carga primaria? Está fácil, ¿no? Factor de fricción 0,022, listo. Por longitud es simplemente la pérdida de carga en ese tramito recto, ¿no? Por longitud, en ese tramito recto la longitud vale, es dato del problema, 1,22, ¿sí? Ya no pongo unidades, es el sistema internacional. La velocidad, ya la hallamos, ¿te acuerdas? 2,87. Velocidad, ¿sí? Sobre 2 veces el diámetro, ¿no? Sobre 2 veces el diámetro. Ok. El diámetro es 16 milímetros, o sea, 0,016, porque tienes aquí el 3 metros. Y de aquí te sale, pues, la pérdida de carga primaria, ¿sí? De ahí te sale, señores, la pérdida de carga primaria. ¿Cuánto sale, por favor, esa pérdida de carga primaria, sí? 6,91, ¿sí? Vamos a ponerle, vamos a redondear a 6,91, ¿sí? Listo. Entonces, ya tienen, ¿sí? Acá. Unidades, 6,91, ¿sí? Unidades Joule sobre kilogramos, ¿listo? Ok. Pero ahí no entiendo mucho. ¿Qué se hacía al F? Lo divido entre H, ¿sí? Perdón, entre gravedad, si a F tú lo divides, ¿sí? Entre la gravedad se obtiene una pérdida de carga más entendible, que se llama H mayúscula. Y esa H mayúscula está en metros, ¿sí? Entonces, para nuestro problema, ¿cuánto vale la H mayúscula? ¿Cuánto vale? F sobre G, 691 sobre 981. ¿Cuánto es rapidito? F sobre G, 691 sobre 981. ¿Cuánto es rapidito? ¿El H cuánto vale? 691 entre 981. ¿Cuánto es? En el problema 11 se explica al final el significado del H. Revisen el 11 para que les ayude en la guía, ¿ya? Es la pérdida de altura que experimenta el líquido cuando se traslada, ¿no?, de un punto a otro. No debería perder altura, pero como es pérdida de carga, pierde altura. Este es el significado. ¿Cuánto sale H, por favor? 691 entre 981, ¿sí? Y por último, 0,704. Listo. Gracias. 0,744, ¿sí? Y por último, te piden que reemplaces las pérdidas de carga, gracias, ¿sí? Pero en unidades de J. Sí, también tiene un significado la J. La J, ¿sí? Es igual el H dividido entre la longitud del tubo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, cuando tú divides el H que acabas de hallar, que está en metros, ¿sí? Lo divides entre
la longitud de tubería también en metros, te queda metros sobre metros, o sea, adimensional. Sobre la longitud de tubería. La longitud de tubería vale 1,22 metros, ¿sí? Por favor, díganme cuánto vale entonces la pérdida de carga. 0,577, ¿sí? Ok. Gracias. 0,577. ¿Sí? Listo. Ya está. 0, y ahora vamos a experimentar que es el toque. 0,5774. Si sobra tiempo, les explico el porqué de las cosas. O sea, ahorita estamos con los cálculos, ¿sí? ¿Qué hemos hallado? Por fin, la J teórica, ¿sí? Hemos hallado, ¿sí? La J, o sea, la pérdida de carga teórica. ¿Listo? Bien, voy a encerrar esa respuesta, ¿ya? Para comparar con la respuesta experimental. Ok. Para esta misma lectura, ¿sí? Para esta misma lectura, 82 milibar de presión, vamos a hallar ahora la pérdida de carga experimental. Lo que acabamos de tener ahorita es esto. Pérdida, ¿sí? De carga teórica. Eso es lo que hemos hallado, ¿sí? Pérdida de carga teórica. Ahora vamos a hallar, a partir de ahora, ¿sí? La experimental, para que luego ustedes hagan, ¿sí? Un comentario, ¿no? Una observación, pérdida de carga, ¿sí? Experimental. Esa es la pérdida de carga. Ahora vamos a hacer la pérdida de carga, ¿sí? Experimental, ¿ya? En la guía figura, ¿sí? ¿Cómo se calcula la pérdida de carga experimental? ¿Sí? Simplemente es caída de presión sobre densidad, gravedad y longitud, nada más. Así es la J, ¿sí? La J experimental simplemente es, ¿sí? La caída de presión sobre, ¿sí? Sobre el J, ¿sí? La caída de presión sobre densidad, gravedad y longitud, ¿ya? Eso lo hacemos a mano del examen, o sea, a ver, sobre densidad, listo. La fórmula dice, para la pérdida de carga experimental, dice la caída de presión, ¿sí? En la guía está, sobre densidad, gravedad, longitud, ¿ya? Sobre densidad, ahí está, gravedad, ahí está, longitud. Y acá, caída de presión. Bien. Ahora sí, vamos a reemplazar para este problema. Dice 82 milibar. Tú sabes que hay que trabajar en el sistema internacional. Es 82, o sea, 0,082 bar, ¿sí? Dividido entre 1000, pero hay que llevarlo a Pascal, ¿sí? Un bar, ¿cuántos Pascal es? ¿Ustedes saben? Un bar es... Ah, ¿saben o no saben? Pongan en Google, ¿sí? Un bar, si no me equivoco, es 100.000 pascales o 100 kilopascales, ¿ya? Efectivamente, 100.000 pascales. Un bar es 100.000. Entonces, ¿cuánto sería, por favor, dividido entre densidad, ¿ya? Gravedad y longitud? ¿Cuánto es la densidad 25? A ver, les digo una tabla, ¿sí? Para el agua.
No siempre va a ser 1000, pues, ¿no? A 25 está entre 20 y 30. 0,998, 0,996, 997 sería, ¿no? ¿Está bien? Porque es por eso al cubo, 997, entonces vamos reemplazando ahí. ¿Sí? Tú respetas el sistema internacional, no necesitas ni siquiera poner unidades. 997, ¿sí? Ah. Luego la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? 981, sistema internacional. Y longitud, datos. ¿Sí? ¿Ah? Densidad 997 por la temperatura, entre 20 y... Gravedad 981. Y la longitud del tubo vale, ¿cuánto? 1,22. Les pediría, por favor, con mucho cariño, que me hayan, ¿sí? Ese resultado, ¿ya? De la pérdida de carga. Todo ya está en el sistema internacional, por lo tanto no le tengo miedo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la pérdida de carga, jovencitos? ¿Cuánto es? Operen todo eso. Arriba está en Pascal, este sistema internacional. Gravedad está en 0,687. Ya, listo, no hay problema, no nos asustemos. Ok. Bien, para esa corrida, ¿sí? J no tiene unidades, es metros sobre metros, porque ahorita les voy a explicar el significado. Es pérdida de carga. Entonces, ¿cómo es la teórica? Con el método que hemos hecho, velocidad, Reynolds, factor de fricción, longitud de cuadrado de 2. Con eso hayas el F, lo divides entre gravedad, tienes el H. El H lo divides entre la longitud, tienes, ¿sí? La J. Entonces ya no tiene unidades, porque el H estaba en metros. Y como la longitud está en metros, metros sobre metros. Lo que significa la J es cuánta pérdida de altura experimenta el líquido por cada metro de tubería. Ese es el significado, ¿sí? De J. La pérdida que va perdiendo de altura, pero por cada metro que va pasando. Porque el H mayúscula es la pérdida de carga total, ¿sí? Para toda la longitud. Pero cuando divides entre longitud es por unidad de metro, por unidad de tubería. Y experimentalmente se halla con la caída de presión. Y tiene un porqué. Tiene un porqué que ahorita se los voy a demostrar. Entonces lo que tú tienes que hacer es, para todas las corridas, comparar ese valor que has hallado experimental con el teórico. ¿Sí? En nuestro caso, el teórico ha salido para esta corrida 0,5774 y el experimental ha salido 0,687. Hay una diferencia de casi 20%, ¿no? Un poquito menos, quizás 15%, por ahí. Y ustedes tienen que ver que para qué caudal se acercan más y puedes llegar a una conclusión, ¿no? Que este estudio teórico que te permite hallar la pérdida de carga, porque el experimental te da ese valor, es el verdadero valor, el teórico es el teórico, ¿sí? Que sale de unas fórmulas, y esta, tú sabes que esas fórmulas son correlaciones empíricas para algunos autores, ¿sí? Pero de repente estas correlaciones se verifican mejor para caudales altos o para caudales bajos. Luego vas a construir, como te piden, ¿sí? Un versus de caudal versus pérdida de carga, caudal versus pérdida de carga, y ver qué relación hay. Directamente proporcional, inversa, proporcional al cuadrado del caudal, no lo sé. Muy bien, ya entendieron eso. Ahora una pizarra rápida más y cuando terminamos. Voy a borrar, ya puedo borrar, tómale fotos si quieres, de este ejemplo, ¿sí? El experimental es el 0 y el teórico es el otro, ¿sí? Ok, listo. Les decía, y también está en la guía, ¿sí? ¿Qué cosa es la J? Lo voy a hacer a mano alzada, ¿ya? Porque el tiempo nos gana, fíjate. A mano alzada nomás, así se ve feito. Miren, miren. Una tubería, ¿sí? Ya miren, un fluido viene así de izquierda a derecha, ¿ya? Si tú pones dos tubos en uno acá, ambos deberían subir hasta la misma altura. Deberían, ¿ya? Eso es lo correcto, porque no debería. Sin embargo, como hay pérdida de carga, él sube hasta acá, ¿sí? Y el otro sube menos, hasta acá, ¿sí? Hasta ahí. Esa diferencia se llama el H. Es la pérdida de altura. Está en metros. Y esa es la pérdida de carga. ¿Sí? En metros. Ese es el F que nosotros sabemos hallar entre la gravedad. ¿Sí? Listo. Pero tiene mayor significado. El H es la pérdida de altura que experimenta de un punto a otro. Sin embargo,
la tangente de este ángulo chiquito, ¿sí? Es el J. Acá hay un ángulo θ. Y acá está la longitud de tubería. Cuando tú divides H entre L, ¿sí? Por nuestro caso fue 1,22, tienes la pérdida de carga ya sin unidad de J, porque estás dividiendo metros entre metros, adimensional. Es adimensional, pero tiene un significado. Es la pérdida de carga que experimenta por cada metro de tubería. ¿Te das cuenta? Ok, pero también es pérdida de carga. Esa es la J. Ahora, ¿por qué el experimental es... Bueno, y con eso termino, porque de repente tienen curiosidad. La caída de presión sobre la densidad, gravedad, longitud. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ¿sí? Nos enseñaron que la diferencia de presiones entre esos dos puntos, ¿sí? La diferencia de presiones, hay una diferencia de presiones, ¿no? Es igual densidad, gravedad, H, ¿no? Si no hubiera este H, escúchame, no habría diferencia de presiones entre 1 y 2, ¿sí? La diferencia de presiones entre 1 y 2 es densidad, gravedad y esta altura, ¿no? Eso es en hidrostática, aprendimos, ¿sí? Densidad, gravedad, H. Entonces, si tú divides entre L a ambos, haces un artificio, ¿qué tendrías acá? H sobre L. ¿Y qué cosa es H sobre L? J. Despejando J, y con eso ya termino, ¿sí? Es la caída de presión que experimentalmente se puede calcular con el manómetro diferencial entre dos puntos, entre densidad y gravedad. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Pero también está el L abajo, ¿no? Ahí está, ahí está. Por eso se deduce que la pérdida de carga es la caída de presión entre densidad, gravedad y longitud. Pero no hay un equipo que te mida la J, pero sí un equipo, manómetro diferencial, que te mide la caída de presión. A la caída de presión lo divides entre la densidad, gravedad y longitud, tienes, ¿sí? El J experimental, ¿correcto? Ahí está. Pero en la guía también está eso, explicado, ¿no? Y el J teórico es, no te olvides, el H sobre L, ¿sí? O sea, F sobre G es H. Y eso sobre la longitud de tubería es la J, ¿sí? Teórica. ¿Ya? Ahí está, J teórica. Y el F mayúscula, ¿sí? Teórica. ¿Ya? Ahí está, J teórica. Y el F mayúscula sabes hallar, porque en clase hemos aprendido todos los pasos. ¿De acuerdo? Listo, señores. Hemos acabado. Ustedes ya en la guía llenen todo lo que les pida, ¿sí? Hagan un buen informe. Yo creo, ¿sí? Que les voy a dar mañana un problemita para que me resuelvan de pérdida de carga. Porque esta guía tiene peso doble. Este laboratorio tiene peso doble. ¿Ya? Entonces, mañana les voy a dar y les voy a dar plazo a todos hasta el domingo. Hoy estamos miércoles, les tengo bastante plazo. Jueves, viernes, sábado, domingo, hasta el domingo, 8 de la noche, para que hagan un buen informe. Esfuércense en hacer un buen informe, porque esto pesa más que los otros laboratorios, les aseguro que sí, ¿sí? Por eso mañana voy a agregar un problemita al grupo de WhatsApp, decir, ¿no? Al informe, este problema, de paso que practican para el examen final, un problemita de pérdida de carga voy a buscarles, ¿ya? Bien bonito. Así para practicar para el examen final. Porque esto, si ustedes ven en la guía, el plan calendario, esto pesa más, ¿eh? Les aseguro. Por eso, hasta el domingo, jueves, viernes, sábado, domingo, hasta el domingo en la noche todavía. Algún compañero de su grupo que no ha entrado ahorita, mañana va a estar esto, grabación de hoy día, en el, ¿ya? Se los voy a compartir para que lo puedan revisar. Ahí nos quedamos. Gracias, jóvenes. Chao. Voy a detener la grabación. Los de la IB 52 me pueden esperar, por favor, en el salón. Voy un rato, ¿ya? Gracias. Chao. Cuídense, jóvenes. No, si tienen alguna pregunta, háganme saber también, antes de cerrar mejor. ¿Tienen alguna consulta los presentes o han entendido? Yo he hecho una corrida, ustedes tienen que hacer todas las corridas y graficar, ¿no? Y ver dónde el experimental se acerca más al teórico, luego hallar una relación entre el caudal y la pérdida de carga. Se puede discutir los resultados, ¿sí? ¿Ok? Sacar sus conclusiones. Aquí no hemos hallado secundaria, solamente es debido a la longitud de tubería, nada más. Debido a la longitud de tubería, nada más. ¿Sí? Bien, jovencito, muchas gracias. Ha sido un gusto. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Muy buenas noches. Cuídense. Chao, chao. Gracias.